Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque tengo un tema que les va a volar la cabeza, un tema que está en boca de todos, un tema que ha remecido el mundo de las celebridades. Como vieron en el título, hoy vamos a desmenuzar, a analizar y a profundizar en un escándalo, en una bomba, en algo que está devastando a dos personas que conocemos y que quizás amamos, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu. Sí, señores y señoras, prepárense porque lo que les voy a contar son secretos, revelaciones y detalles que jamás, pero jamás imaginaron. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, suscríbanse. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias y chismes del mundo de las celebridades, análisis profundos de series y películas, entrevistas exclusivas y muchas cosas más que sé que les encantan. Siempre trato de mantenerlos informados y de darles mi opinión, pero sobre todo, de crear una comunidad donde podamos debatir, compartir y opinar libremente. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Es importante, así no se pierden nada. Y no olviden dejar sus likes, eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa, a lo que nos tiene aquí. Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu. ¿A quién no le encantaba esta pareja? Los veíamos en Yalan, la serie turca que nos cautivó a todos, y la química entre ellos era innegable de explosiva. La forma en que se miraban, las escenas de pasión, la conexión que transmitían. Era algo que traspasaba la pantalla. Y no solo en la pantalla, también en la vida real. Parecían el uno para el otro, la pareja perfecta. Fotos juntos, declaraciones de amor en entrevistas, viajes románticos que compartían en redes sociales, mensajes cariñosos en cumpleaños. Todo indicaba que su relación iba viento en popa, que eran la envidia de muchos, el sueño de otros. Eran la representación del amor moderno, de la pareja que se apoya, que se admira y que celebra cada logro. Pero como dicen por ahí, la vida da muchas vueltas y a veces la realidad supera la ficción. Y en este caso, amigos, la realidad ha sido mucho más compleja, mucho más dolorosa y, en cierto sentido, mucho más inesperada. Hace unos meses, comenzaron a correr rumores, susurros que se fueron haciendo más fuertes, sobre una posible crisis en la pareja. Pequeños detalles que al principio pudieron pasar desapercibidos, pero que con el tiempo, se fueron acumulando y generando sospechas. Gestos, miradas, silencios. Los fans más observadores, los que siguen cada paso de sus ídolos, los que analizan cada publicación, cada like, empezaron a notar que algo no andaba bien. Primero se distanciaron en redes sociales. Ya no se dedicaban mensajes como antes, esos mensajes llenos de amor y de cariño que solían compartir con sus seguidores. Las fotos juntos eran cada vez menos frecuentes y cuando aparecían, parecía haber una cierta distancia, una frialdad, que antes no existía. Las sonrisas parecían forzadas, las miradas no eran tan profundas como antes. Luego empezaron a circular rumores sobre terceras personas. Nombres que se mencionaban, supuestas pruebas que se filtraban, rumores de encuentros secretos, de conversaciones comprometedoras. El chisme se fue intensificando y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y de debates. Todos nos preguntábamos, ¿qué está pasando realmente entre Mert y Afra? ¿Es solo una crisis pasajera? ¿Están peleados? ¿Hay algo más detrás de todo esto? ¿Está la relación en peligro? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, por el momento, eran escasas y ambiguas. Y aquí es donde entra en juego el escándalo. Porque no se trata de una simple ruptura, de una separación amistosa, sino de una serie de eventos que, según fuentes cercanas a ambos actores, han dejado a Mert y a Afra completamente devastados, con el corazón roto, sumidos en una profunda tristeza. La situación ha sido mucho más dura de lo que imaginábamos y las consecuencias, mucho más devastadoras. ¿Y qué es lo que ha provocado esta situación? Prepárense porque la cosa se pone intensa, la cosa se pone seria. Al parecer, el problema principal, el detonante de todo este drama, es una infidelidad. Sí, lo escucharon bien. Se dice, y esto es importante recalcar, que no hay pruebas concretas, pero la información que ha trascendido es consistente, que Mert habría sido infiel a Afra.
Y no con cualquier persona, sino con una compañera de trabajo, alguien que forma parte de su círculo cercano, alguien con quien compartía largas jornadas de rodaje, alguien con quien presumiblemente existía una conexión especial. No voy a dar nombres específicos, porque no tenemos pruebas concretas y, como les dije, no quiero meterme en problemas legales ni en difamaciones gratuitas. Pero lo que sí puedo decir, y lo que las fuentes aseguran, es que la situación habría sido muy dolorosa para Afra. Imagínense ver a la persona que amas, a la persona con la que compartes tu vida, involucrado con alguien más, con alguien que forma parte de tu círculo cercano, que comparte contigo el mismo trabajo y el mismo entorno. Es una traición que duele hasta el alma, una herida que tarda mucho en sanar. Es una daga en el corazón, una decepción que puede marcar para siempre. Pero eso no es todo. El escándalo no solo se centra en la infidelidad, sino también en las consecuencias de la misma. Al parecer, la situación habría generado una gran cantidad de tensiones, de peleas y de discusiones entre Mert y Afra. Se dice que las discusiones eran frecuentes, que los reproches eran constantes, que las lágrimas no faltaban. La pareja, que antes parecía tan sólida, tan unida, se habría desmoronado por completo, se habría fracturado, como un jarrón que cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. Y lo peor de todo es que, según fuentes cercanas, la ruptura habría sido muy turbulenta, muy dolorosa. No habría sido una separación amistosa, una decisión tomada de común acuerdo y con madurez, sino una situación llena de resentimiento, de dolor, de reproches y de heridas sin cicatrizar. Ahora bien, ¿qué secretos jamás imaginaron? ¿Qué detalles de la intimidad de esta pareja han salido a la luz y nos han dejado completamente sorprendidos? Pues bien, aquí es donde la historia se pone más interesante, más profunda, donde la verdad, esa verdad que a veces es tan dura, sale a la superficie. Resulta que tras la ruptura, tras la separación, han salido a la luz detalles sobre la relación de Mert y Afra que nos dejan completamente sorprendidos. Cosas que hasta ahora solo conocían las personas más cercanas a la pareja, sus amigos, sus familiares, su círculo más íntimo. Se dice, por ejemplo, y esto es importante analizarlo, que la relación entre Mert y Afra no era tan perfecta como parecía en las redes sociales. Que había problemas, diferencias y conflictos que mantenían ocultos al público, que trataban de disimular para mantener la imagen de pareja ideal. Que las peleas eran más frecuentes de lo que imaginábamos, que las discusiones eran más intensas, y que en ocasiones, las diferencias de opinión y de carácter generaban tensiones importantes. Y que la fama, el estrés y la presión de la industria, la intensa agenda laboral y la exigencia de la fama, habrían jugado un papel importante en el deterioro de la relación. El mundo del espectáculo a veces puede ser muy cruel, muy absorbente, y puede afectar negativamente a las relaciones personales. También se rumorea, y esto es algo que debemos analizar con cuidado, que la infidelidad no fue un hecho aislado, un error puntual, sino el resultado de una serie de circunstancias, de una acumulación de situaciones, de un cúmulo de emociones. Que Mert supuestamente se sentía presionado por la fama, por la atención mediática, por las expectativas del público, y que la infidelidad fue, de alguna manera, una forma de escapar de la situación, de evadirse de la realidad, de buscar una válvula de escape. Por supuesto, esto no justifica sus acciones, de ninguna manera, pero sí nos da una idea de la complejidad de la situación, de las presiones a las que están sometidas las celebridades y de los factores que pueden influir en sus decisiones. Pero, ¿qué ha sido lo más sorprendente de todo? Pues bien, al parecer, Afra está completamente devastada. La traición de Mert la habría afectado profundamente, la habría sumido en una profunda tristeza, y estaría sufriendo mucho por la situación. Se dice que está muy decepcionada, que le cuesta creer lo que ha sucedido, que se siente traicionada y que necesita tiempo para asimilar lo ocurrido. Además, estaría pensando en tomarse un tiempo lejos de la actuación, un descanso prolongado, para recuperarse, para reflexionar sobre lo sucedido, para sanar las heridas y para encontrar la paz interior. Un tiempo para ella, para reconstruirse, para volver a creer en el amor. ¿Y Mert? ¿Qué ha hecho Mert? ¿Cómo ha reaccionado Mert ante esta situación? Pues al parecer, también está pasando por un momento muy difícil. Se dice que está arrepentido, que se siente culpable por lo que ha hecho, que es consciente del dolor que ha causado, y que está intentando, de alguna manera, enmendar sus errores. Pero como saben, las heridas emocionales tardan en sanar, y la confianza, una vez rota, es muy difícil de recuperar. El arrepentimiento es el primer paso, pero no es suficiente.
Hay que demostrar con acciones, hay que ganarse de nuevo la confianza de la persona que se ha lastimado. Un camino largo y doloroso. En resumen, amigos, lo que les puedo decir es que la historia de Mert y Afra es mucho más compleja de lo que imaginábamos. No se trata de una simple ruptura, de un simple final feliz, sino de una serie de eventos que han dejado secuelas en ambos actores. Secretos, infidelidades, dolor, decepción, arrepentimiento. Una verdadera bomba que ha devastado a esta pareja que tanto admirábamos, que nos hacía creer en el amor y en la felicidad. Una historia que nos recuerda que las apariencias engañan, que detrás de las luces y del glamour, también hay sufrimiento y fragilidad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Pues bien, que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y de los flashes, también existen problemas, conflictos y emociones. Que la fama, el dinero y el éxito no garantizan la felicidad. Que la presión del trabajo, la exigencia del público y las tentaciones del mundo del espectáculo pueden afectar negativamente las relaciones personales. También, y esto es fundamental, que la infidelidad, por más que pueda haber causas que la expliquen, nunca es justificable. La infidelidad es una traición, un acto de falta de respeto y de deslealtad que causa un dolor inmenso en la persona que la sufre. Y que la confianza es un tesoro que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que cultivar día a día. Una vez que la confianza se rompe, es muy difícil reconstruirla. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sé que es un tema delicado que toca fibras sensibles, pero creo que es importante hablar de él, siempre desde el respeto, la objetividad y el análisis. Intenté darles la información más completa y veraz posible, siempre respetando la privacidad de los involucrados. No se trata de juzgar, sino de comprender, de reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas y de las consecuencias de nuestras acciones. Así que, para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo incondicional, por su tiempo, por sus comentarios y por estar siempre ahí. Los leo en los comentarios, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Mert y Afra podrán superar este momento? ¿Creen que podrán sanar sus heridas y encontrar la felicidad? ¿Están sorprendidos por lo que les conté? ¿Tienen alguna opinión sobre la infidelidad? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir creando contenido y a seguir compartiendo con ustedes las últimas noticias y los mejores chismes del mundo de las celebridades. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.